Ya tenemos con nosotros el nuevo iPhone 16e y en este vídeo vamos a hacer su unboxing y os voy a contar mis primeras impresiones con el dispositivo. Venga, comenzamos. Bueno, pues vamos allá con el unboxing. Aquí tengo algunas fundas que también vamos a probar, pero empecemos por el iPhone. Aquí tenemos su caja, la verdad muy finita, muy minimalista, pues más o menos como la de los iPhone 16 que hemos tenido a finales de 2024. Así que nada, voy a quitar las pegatinas y vamos allá. Vamos a ver qué tal luce este iPhone 16e, que, bueno, como bien sabéis, es una versión un poquito recortada de los iPhone 16. Allá vamos. ¡Ojo! La verdad que el color mate es súper bonito, ¿eh? Claro, en cámara a lo mejor no se aprecia tan bien, pero os puedo decir que el color es muy bonito. Voy a quitarle la parte de la pantalla. Vale, perfecto. Lo vamos a ir encendiendo y os voy contando cosas. Como digo, este iPhone 16e está disponible en dos tonos. Está disponible en este tono blanco mate y negro mate. Y ya digo que la parte trasera, de momento, la primera impresión es de que luce súper bien. Luego tenemos los marcos de aluminio con los correspondientes botones de volumen, el botón de acción, ya no tenemos la pestañita para silenciar, tenemos bandeja SIM aquí en Europa. Por supuesto, si deslizamos o si bajamos más bien a la parte inferior, pues aquí tendríamos el conector USB-C con sus altavoces y por supuesto en el lateral el botón de encendido. En el resto de la caja, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues aquí lo que nos encontramos es el cable trenzado y ya está, y el pinchito para poder extraer la bandeja SIM. Y vamos a ver si trae pegatinas de Apple, aunque me temo que no va a traer pegatinas de Apple. Aquí encontramos, digamos, el manual de instrucciones y ya está, no hay más en la caja. O sea, no tenemos ya las típicas pegatinas de la manzanita. Así que voy a guardar todo esto y os enseño ahora también las fundas. Bueno, vamos allá, voy a dejar el iPhone de momento aquí y vamos a empezar por esta funda de silicona. Así que quitamos la pestañita y vamos a ver qué tal queda. O sea, al final el hecho de no tener una gama de colores a elegir en el iPhone, pues nos obliga a que si queremos personalizarlo un poco, pues tendremos que tirar o bien de fundas oficiales como estas de Apple o de terceros, por supuesto. Ya sabéis que a nosotros nos gustan mucho las fundas de Rhinosil. Bueno, vamos a ver qué tal queda. Vamos allá. Bueno, se pone súper fácil. Y aquí tendríamos, efectivamente, la funda rosita, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a cambiarla y vamos a, por ejemplo, abrir ahora la de color azul. Abrimos por aquí. Vale, la funda azul personalmente me gusta más que la de color rosa. Aquí estáis viendo. Vale, si os parece, la dejo aquí un momento. Vamos a quitar la funda. Vale, no se quita de forma muy complicada. Simplemente apretamos un poquito y listo. Vale, la dejamos por aquí. Vamos ahora a poner esta y nada, súper fácil. Aquí tendríamos la funda azul, que personalmente, de momento, entre estas dos es la que me gusta más cómo queda. Vale, dejo aquí un momento el iPhone y vamos con la tercera. En este caso, la de color verde. Vamos allá. Hay más variedad, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí os estoy mostrando tres opciones diferentes, por si, bueno, a la hora de comprar el iPhone, pues os interesa adquirir una u otra. Y así veáis, pues, cómo queda, ¿vale? En este caso, este sería un color verde así oscurito. Así que vamos a sacar el iPhone de su funda. Ahora de aquí un poquito. Vamos allá. Epa, listo. Y lo ponemos sin problemas en su funda. Vale, y aquí tendríamos el color verde, que la verdad es bastante elegante. O sea, no me disgusta el cómo queda. Y eso que hace bastante contraste por la parte trasera del iPhone,
Pero insisto, me gusta. O sea, si tuviera que elegir, quizás seguiría prefiriendo la azul, seguida de esta y después esta. Bueno, he ordenado aquí un poquito la mesa. Ahora lo que voy a hacer es configurar el dispositivo. Lo primero que he notado es que ya tenemos disponible una actualización de software día 1, así que nada más saquéis el dispositivo de la caja, antes de hacer nada vais a tener que actualizarlo. Así que voy a actualizarlo, cargar una copia de seguridad y empezamos a hacer algunas pruebas. Bueno, ya he configurado el dispositivo y ya he podido hacer algunas pruebas, así que voy a ir comentando un poquito ahora el resultado de estas. Por ejemplo, una de las primeras cosas que quería probar era el nuevo chip que tiene para la conectividad. Ya sabéis que equipa el módem C1, que es un nuevo módem 5G más eficiente, pero según las especificaciones no tan competitivo como el del iPhone 16 Pro, por ejemplo. Así que he hecho un test de velocidad con mi misma red en el iPhone 16 Pro y en el mismo lugar también con el iPhone 16e. Y los resultados son curiosos porque efectivamente hay una diferencia de velocidad. Sí que es cierto que la velocidad de subida es mayor en el iPhone 16e, pero sí que hay ciertas diferencias en la velocidad de bajada. Así que, bueno, entiendo que habrá que ir haciendo más pruebas, pero mis primeras impresiones lo que confirman es que efectivamente no vamos a obtener los mismos resultados que con el módem de Qualcomm. Pero aún así, no está nada mal el resultado. Obviamente no he tenido casi tiempo para probar la cámara, no he salido de casa, he estado grabando todo para subirlo lo antes posible, así que en los próximos días, de cara al vídeo que planeo subir la semana que viene, pues os pondré algunos resultados, pero bueno, ya sabéis que es una cámara de 48 megapíxeles que utiliza el mismo sensor principal que los iPhone 16 y 16 Pro. Así que, bueno, os podéis imaginar que los resultados con esta serán muy buenos. Insisto, he hecho nada, una o dos fotos, una de ellas a mi perro y poquito más. A nivel de grabación de vídeo, no he grabado nada, pero bueno, debéis saber que tenemos la posibilidad de grabar vídeo 4K hasta 60 fotogramas por segundo en Dolby Vision, lo cual, bueno, pues para el público objetivo que compre este dispositivo puede ser más que suficiente. Antes os mostraba los diferentes botones y uno de ellos efectivamente es el botón de acción. No tenemos botón de control de cámara como los iPhone 16 o 16 Pro, pero realmente, en mi opinión, no es necesario porque puedes activar el botón de acción para que, bueno, se encienda la cámara y rápidamente accederías a ella de la misma forma que con el botón de control de cámara. Es cierto que luego no tendrías esos ajustes para poder disparar la foto desde ahí o controlar el enfoque, pero yo os lo aseguro, teniendo el iPhone 16 Pro no lo he usado nunca. La pantalla en interiores se ve realmente bien. Cuando salga a la calle pues ya podré comparar si se nota esa diferencia de brillo que hay entre el iPhone 16 y el 16 Pro y también con el 16 normal, porque bueno, este iPhone 16 tiene pues 800 nits de brillo típico, que al final no está mal, pero es cierto que se queda lejos de los 1000-1200 de los iPhone 16 y 16 Pro. También tengo ganas de probar la batería. Este iPhone lo voy a usar como equipo principal durante una semana, ¿vale? Así que dentro de una semana os contaré qué tal está siendo mi experiencia, pero ya anticipo que podría ser bastante buena, sobre todo viniendo de un iPhone 16 Pro. Así que estad muy atentos. Eso sí, es cierto que voy a echar en falta seguramente la posibilidad de utilizar cargadores MagSafe, ya que yo prácticamente mi adaptador de mesilla es un MagSafe, así que bueno, ya veré cómo me adapto a ello. Pero bueno, os contaré mi experiencia en unos días. Y en cuanto al procesador, equipa el chip A18 Bionic. Obviamente, pues no ha tardado mucho en instalar todas las aplicaciones. He estado, bueno, moviendo un poquito el iPhone entre los diferentes menús y todo se mueve realmente bien. Pero he querido también hacerle un test Geekbench y los resultados han sido estos comparados con el iPhone 16, que ya sabéis monta el mismo chip. La CPU es la misma, pero la GPU en el caso del 16E es un poquito inferior, tiene un núcleo menos de GPU. En cualquier caso, los resultados no han estado muy lejanos uno de otro, teniendo en cuenta que también el iPhone 16E se acaba de configurar y en segundo plano pues tiene que indexar todo bien, así que posiblemente si este test lo repito dentro de unos días, los resultados serán aún más parejos. Y, por supuesto, lo voy a hacer, así que estad muy atentos. Obviamente estos son unas primerísimas impresiones, insisto, me ha llegado el iPhone hace hora y media, 2 horas, así que por supuesto esto es nada, el principio de todo lo que vendrá. Os invito a que me dejéis en los comentarios si queréis que haga alguna prueba en específico. Insisto, voy a utilizar este iPhone como mi iPhone principal durante una semana, así que estáis a tiempo porque así lo puedo introducir en mi vídeo review que planeo subirlo a finales de la semana que viene. Por supuesto, quiero dar las gracias también a Katwin, que siempre nos apoya con este tipo de vídeos. Ya sabéis que podéis comprar este iPhone 16e en Katwin, tanto en su web como en sus tiendas físicas. Si lo compráis con el enlace que os dejo en la descripción, os llevaréis además del iPhone
3 meses de servicios Apple totalmente gratuitos. También os llevaréis un mes de seguro y 3 meses de Katwin School, que es una especie de academia para que aprendáis a sacarle el máximo provecho a vuestro dispositivo. Así que, insisto, visitad el link que os dejo en la descripción. Y en fin, amigos, ya estaría. Si os ha gustado el vídeo podéis dejarme vuestro me gusta, suscribiros al canal si no lo estáis, y por aquí os dejo otros vídeos recomendados pues si os habéis quedado con ganas de más. Nos vemos, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!